Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y me encuentro en la zona del monumento a la gran oleada ovni de 1991. La invitación para que usted el próximo 6 y 7 de agosto se integre a esta vigilancia ovni que vamos a tener en San Baltasar Atlimeyaya, en uno de los lugares más cercanos hacia el volcán, a tan solo 6 kilómetros en línea recta del volcán Popocatépetl, en la cabaña encantada del contactado con seres extraterrestres Paulino López López. 25 años de la gran oleada ovni en México, qué mejor que celebrarla haciendo eso, observando en un lugar muy importante como lo es el volcán Popocatépetl, que ha estado en actividad y que hemos estado registrando una gran cantidad de avistamientos que se dan en esta zona. No dejen de asistir, va a ser muy importante. Nos han estado pidiendo siempre vigilancias, ahora pueden estar con nosotros y ser parte también de esta historia. El 26 de noviembre del año 94, meses antes a mí me ocurre un accidente de tránsito en el cual mi vehículo queda casi destruido y yo salí ileso de ese accidente. A partir de ahí comencé a buscar la respuesta a lo que había vivido. Es decir, yo estaba conduciendo mi vehículo y en un instante determinado una combi me iba arrollando y yo me vi como del techo que estaba conduciendo mi vehículo y que esa especie de colchón amarillo permitía que yo salga ileso del accidente. A partir de ahí comenzó mi búsqueda. Y fue así como con un grupo de amigos que nos pusimos a conversar, fuimos recibiendo lo mismo que a través de los sueños, que había que salir a un lugar en Tacna, al sur de Perú. Y que a partir de ahí, eso ocurre un 26 de noviembre y tuvimos con dos seres, uno llamado Godard y otro Antar, que eran de más de 2,5 metros de altura, yo mido 1,82. Y en aquella época ninguno de mis amigos, como el que le habla, estábamos en temas de meditación porque no lo sabíamos hacer. Simplemente hicimos caso a nuestro sueño y fue así como tuvimos esta oportunidad. En el momento que ocurre esta experiencia, como no sabíamos meditar, el único que comenzó a hacer las prácticas de relajación era mi persona. En un instante determinado estábamos las 4 personas ubicadas en dirección a los 4 puntos cardinales en una pampa y de pronto, mientras yo hacía la meditación, pues sentí que una luz me alumbraba fuertemente en la frente. Abrí los ojos y todo estaba oscuro, mis compañeros estaban igual que yo, con ojos cerrados. Por segunda vez, mientras continuaba haciendo la práctica, nuevamente el deseo fue muy intenso, que me hizo abrir los ojos y efectivamente todo estaba en oscuro, había niebla en la zona donde estábamos. Así que me levanto yo y le cojo las linternas a mis amigos para evitar, pensé yo, que me podrían estar alumbrando y jugando alguna pasada. Efectivamente, recojo las linternas, me las guardo yo, continúo mi relajación, mi práctica, y es así como en un instante determinado el brillo en mi frente fue tan intenso, pero tan intenso, que me hizo abrir los ojos y a una distancia más o menos entre 30 y 50 metros de mi lado derecho había una campana plateada flotando sobre el piso, que yo calculo más o menos a menos de 1 metro, emitiendo luces a colores amarillo, rojo, azul, y sale a mi lado izquierdo un haz de luz a una distancia de unos 30 metros calculo, se forma una gran media luna de luz pulsante y de allí emerge un personaje con unas botas hasta la altura de las rodillas, pero no pisaba la tierra, y detrás de él aparece otro. Uno de ellos se acerca a mí y el otro se acerca a otro compañero y se identifica como Godard. Ahí es cuando telepáticamente me comienza a hablar.
que él venía del planeta Apu y que traía un encargo para esta oportunidad. Y era transmitirnos de que en el ser humano, en el interior del ser humano, había algo muy importante y muy trascendental, y que era volver a renacer. Cuando yo intento explicarle en ese momento qué era renacer, le explicaba que había que hacer un cambio en el sistema de vida. En aquella época yo me desempeñaba como ejecutivo en una firma de bebidas gaseosas de patente americana. No tenía nada que ver con el mundo espiritual, ni mucho menos con grupos espirituales. Y es así como me dice que este es el primer encuentro de muchos que puedan suceder en la medida que nosotros estemos de acuerdo y estemos en capacidad de comprender y entender. Y lo primero que me dice este ser es que el ser humano aprende por imitación. Han tenido que pasar más de 15 años para entender a qué se refería con eso. Hoy en día, con el avance de la ciencia, podemos saber a qué se refería. Lo interesante es que este ser, cuando se acerca a mí, me cruza las manos en esta posición, me baja la frente y logro percibir que había como una especie de luz acá, y me estira la mano derecha, así como yo la estoy estirando. Su mano sería mucho más grande que la mía, y encima de la palma, sin tocarla, había una especie de pirámide que emitía luces y destellos. Y luego, yo en ese instante naturalmente comencé a temblar, porque no entendía lo que estaba viviendo en ese momento. Y de aquí, como si fuera un botón, donde tenía una especie de correa, entiendo yo como correa, tenía como especie de botones, sale un haz de luz que me cae en todo el plexo, y en ese instante cesa toda sensación de temblor en mi cuerpo, y a partir de ahí pude experimentar por escasos minutos una sensación de la conciencia total, y que la persona que estaba frente a mí, a pesar que era la primera vez que la miraba, me parecía que siempre la había conocido. Si pudiera explicar en ese instante la sensación que en ese momento siento, es que no lo podía explicar con palabras. Tal vez algo que se podría acercar a eso es como cuando, por ejemplo, tuve por primera vez a mi hijo en mis brazos. Esa sensación de calor, y es algo que se siente, algo así más o menos, ¿no? Y realmente a partir de allí es que comencé a escucharlo, comencé a tratar de hacerle algunas preguntas, muy pocas para que en ese momento era mi capacidad de entendimiento, pero que a partir de ahí me comenzó a hablar acerca del ADN y del papel que tiene el ADN en la evolución. ¿Y cuál es ese papel? Bueno, a partir de esas experiencias de contacto, al día siguiente de esta vivencia, los 4 compañeros decidimos hacer el camino de retorno por un lugar que es de cerros de arena, porque el día anterior mi vehículo había fallado a mitad del camino, y era que nosotros debíamos de llegar a pie y no en vehículo. Y muchos de mis compañeros comenzaron a caminar en la arena. Salimos 6 de la mañana por las dunas y comenzamos a consumir la provisión que nos quedaba, y 11 de la mañana comenzamos a consumir lo que en Perú se llama cancha salada o maíz con sal. Entonces 12 del día en pleno desierto y sin agua, simplemente no nos pasó ni cansancio, ni calor, ni agotamiento, y era como si fuéramos personas que tuviéramos una vitalidad increíble, ¿no? Así estuvimos caminando por las pampas de ese lugar llamado Chuzuco desde las 6 de la mañana. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, y no encontrábamos todavía el camino de retorno por donde entendíamos que había civilización, hasta cerca de las 2:30 de la tarde, en que uno de mis compañeros me hace una seña y miramos una única nube en el cielo. En Tacna no llueve fácilmente, de manera que el cielo es despejado. Había una única nube que estaba en medio de nuestro camino, y en un momento determinado se mueve, parece ser por el viento, y ahí había una campana plateada, era un ovni, que nos estuvo acompañando durante todo el trayecto hasta que llegamos a donde había una pequeña hacienda, una pequeña chacra, y a partir de ese instante comienza a desaparecer en zigzag y se va. Entonces, claro, uno puede pensar que esto es fantasía o es algo imaginativo, pero lo que ocurre al día siguiente a los que nos toca esa vivencia es algo real. En mi caso, por ejemplo, yo era funcionario en una firma de bebidas gaseosas. Me acerco en la mañana a una computadora, pongo la mano y se borró toda la información. Por la tarde, cuando retorno para ver cómo andaban con el tipo de información, vuelvo a colocar la mano en la computadora y se apaga toda la computadora y se vuela toda la información. A partir de ahí supe yo que el responsable de eso era mi persona. Ese tipo de energía la tuvimos por cerca de 72 horas. Y mis compañeros, los otros a su vez, tuvieron problemas con equipos eléctricos. Apagaban equipos de lavadoras, los equipos de música se apagaban, pasaban por televisores y se apagaba la luz. Era así, nos duró 72 horas.
Después comprendimos que esa energía había tocado la parte sensible que se llamaba el ADN. Y posteriormente, con el tiempo, a partir de las experiencias de contacto que vienen ocurriendo, nos van dando pautas, nos van dando instrucciones de cómo deberíamos asumir la preparación. Después comprendimos de que por la forma de vida que teníamos, por las costumbres que teníamos, y al estar en contacto con otra realidad, seres de otra energía, es que nuestro cuerpo no podía resistir ese tipo de frecuencia. Así que a partir de ahí, con la instrucción de ellos, comenzamos a cambiar muchas cosas. Hábitos, alimentación, costumbres, prácticas, formas de pensar, formas de hablar, que finalmente conducieron a que en los siguientes encuentros ya no ocurra eso de que el cuerpo comience a temblar. O sea, se fue acostumbrando, por llamarlo de alguna manera. De alguna manera. Durante un año tuvimos que hacer muchas prácticas, inclusive el día sábado lo ayunábamos completamente durante un año. Y posteriormente a los encuentros ya no había ese problema de temblor del cuerpo ni cascabeleo del diente. Pero otra cosa que lográbamos también entender es que había una presión en la frente y un calor en la base de la nuca y una sensación como de mareo, que es propio cuando uno está frente a una energía que no es nuestra. Es más, cuando nosotros tenemos esa experiencia de contacto, en ese mismo mes, en ese mismo año, la NASA acordonó esa zona porque hubo un eclipse solar que se vio en esa parte del Perú. Y estuvieron los equipos de la NASA durante buen tiempo y con sus equipos determinaron que era una zona con una energía que no era propia del lugar. Y salieron en los periódicos, efectivamente, que estuvieron los equipos de NASA que lo pueden investigar ustedes, que eso ocurrió. Así es. Ahora, ¿qué le ha dejado toda esta experiencia? Bueno, después de varios años y de haber transitado ustedes, de que ellos nos han hecho entender de que en el ser humano se necesita un cambio por sí mismo, internamente, que muchas veces hemos ido descuidando a lo largo del tiempo las capacidades con las cuales hemos sido dotados, que necesitamos ser más hermanos, más amigos, más humanos, ser un mejor hermano, un mejor padre, un mejor hijo, un mejor amigo donde estemos, que las posibilidades de un desarrollo de conciencia están en todos los seres humanos y que los niños tienen un papel muy importante en este tiempo, razón por la cual nos dieron la tarea hace 4 años atrás de iniciar un proyecto llamado Ecos Neurokit. A partir de ahí, a partir de ese momento, es que comenzamos a comprender que nuestras emociones, que nuestras energías pueden estar entrando en consonancia con las de las personas y especialmente con los niños. Por lo tanto, los niños, como nos explicaron, que aprenden por imitación, hizo que nosotros comencemos a ir cambiando poco a poco, no de golpe, nos falta mucho por hacer, pero en nuestras actitudes, en nuestras conductas, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, ¿no? Porque la mejor manera de difundir es a través del ejemplo de vida. Al momento que usted nos habla de que le cambia la vida prácticamente, ahora entonces usted lo está difundiendo precisamente para que las personas que lo escuchen hagan ese cambio también. Efectivamente, esa es una de las razones, pero ya la tarea que nos han asignado es con los niños y para eso nos ha ocurrido una experiencia especial y particular que la podría comentar. Sí, de favor. Ya. Bueno, nosotros con mi esposa tenemos un proyecto familiar. En agosto del año pasado estuvimos en Sajama, en Bolivia, que es uno de los volcanes más altos que hay en Sudamérica, con un grupo de personas, más de 120 personas, y yo recibí mediante una comunicación telepática que había llegado el momento de iniciar un trabajo más profundo con el tema de los niños, porque habían personas que se dedicaban a trabajar con las plantas, los animales, el aire, el agua, en religiones, en filosofías, en escuelas, en personas jóvenes, adolescentes, ancianos, y a nosotros nos daba la tarea de los niños. En ese instante yo pedí una confirmación, que si era cierto yo quería ver ovnis. Y efectivamente, esa misma noche, 2 ovnis surcaron el cielo y yo tenía un puntero láser que pude con eso señalar y mucha gente que estuvo en el rol vio eso. A partir de eso entonces comenzamos a diseñar un conjunto de actividades para poder llegar y ubicar a esos niños que tienen dones ligados a la telepatía, clarividencia, premonición, don de lenguas, bilocación, telequinesis, piroquinesis, ¿no? Pintura, dibujo. Ese era nuestro objetivo. Pasa el tiempo y en el mes de octubre me contacta un niño desde Apu hacia la Tierra. En el mes de entre noviembre, diciembre y enero me vuelve a contactar otro niño de nombre Amixael y me entrega información
de cómo él vive en Apu y cómo ha sido su sistema de vida que él tiene y por qué es que se contacta, por la preocupación que existe, porque actualmente nosotros, es decir, los seres humanos, no estamos conduciendo la vida como debería ser, una vida de fraternidad, de armonía, sino todo lo contrario, estamos divorciados, distanciados, estamos en conflictos, hay mucha diversidad y realmente el problema se centra en que los niños que están llegando ahora no tienen las condiciones como para poderse desarrollar de manera natural, tal como la tuviste tú, como la tuve yo, como la tuvieron nuestros padres. Y no solo eso, sino que estamos de alguna manera generando un desequilibrio a nivel planetario con la contaminación que existe. Entonces, cuando yo saco este video y lo cuelgo en YouTube, a las pocas semanas viene un proyecto de 3 importantes personajes en el mundo. Yuri Milner es un billonario ruso. El señor Zuckerberg, creo que es el presidente de Facebook, y el señor Stephen Hawking, que lanzan un proyecto de enviar tecnología hacia el planeta, hacia la constelación Alfa Centauro. De tal manera que esa comunicación que este niño me hace conocer con anticipación, me dijo que se iba a confirmar. Al poco tiempo llega este proyecto. Entonces, realmente nuestro trabajo va dirigido más a los niños. Muy bien. Ahora, dentro de todo este proyecto que usted nos está mencionando, que está enfocado nada más a los niños, ¿es el despertar de la conciencia de ellos para que en un futuro puedan utilizar este tipo de conocimientos? Sí, es una muy buena pregunta, porque ahora le voy a explicar algo. Nosotros hicimos en Perú conferencias para poder recolectar fondos y llevar ayuda a aquellos lugares donde hay niños que son de vulnerabilidad social, pero sobre todo emocional, que están en la sierra del Perú, por encima de los 3.000, 4.000 metros, en el mar, donde no hay luz, no hay agua, no hay teléfono, no hay hospitales, no hay baños, no hay carpetas, no hay nada de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque estos niños, cuando una vez tienen conocimiento de lo que ocurre en la costa, migran el campo y dejan el campo sin manos para que puedan laborar. Entonces, nuestro objetivo es acercarnos a estos niños para que ellos puedan rescatar y valorar los principios, la forma de vida, la cultura que tienen y desde ahí comiencen a desarrollar un tipo de economía que sea sostenible y sustentable y que respeten la ecología y puedan de ahí interconectarse con la globalización. Eso es lo que nosotros hemos venido a llamar, como se llama, la educación conativa, que es trabajar la parte del inconsciente del niño, porque ahí están las claves que hacen que el ser humano, que aprendió por imitación, finalmente terminen siendo las que deciden las decisiones en el mundo consciente, ¿no? Es como nosotros, todo lo que hemos aprendido cuando hemos pasado por el nivel delta y el nivel zeta, que son entre los 4 a los 8 años, queda tan grabado internamente que forman nuestras creencias y de grande vamos a actuar impulsivamente. Y muchas de esas causas están ahí en la parte inconsciente. Entonces, la educación actual y contemporánea es de tipo cognitivo, es a nivel de los lóbulos superiores, más no de la parte cognitiva. Estos niños que están encarnando ahora, según lo que nos dan como información, es que vienen con códigos en el ADN más activos. Según los seres extraterrestres, dicen que en el ADN existen 144 códigos y según la ciencia habla de 64. Ellos nos hacen toda una explicación que le hemos traducido en el libro El ADN en la evolución. Entonces nos dicen que, por ejemplo, desde el inicio de la evolución hasta nuestros bisabuelos habrían activado, por decir, hasta el codón número 18 en el ADN. Nuestros abuelos hasta el 20, nuestros padres hasta el 22, nosotros hasta el 24, nuestros hijos hasta el 28, nuestros nietos hasta el 30 y nuestros bisnietos habrán activado hasta el codón número 32. Es en ese instante, cuando se active el 33, que se va a producir esa expansión del fotón de luz. Eso puede durar 100 años, 200 años, 300 años, eso depende de nosotros. Entonces, quiere decir que estos niños que están naciendo ahora vienen con más capacidades físicas, intelectuales y emocionales que nosotros. O sea, tienen mejor conexión, pero mucho depende del entorno en el cual los padres y nuestra sociedad de la educación van a permitir que esas cualidades no se pierdan. Ahí está nuestra labor. Muy bien. ¿Desde hace cuánto tiempo están ellos aquí, de los de esta civilización de Apu? Bueno, recientemente, como comentaba, habíamos hecho el camino del peregrinaje por el Capañán. Dicho sea de paso, este es el 8º peregrinaje que hacemos por los Andes, porque la información que hemos recibido acerca del ADN la hemos recibido en experiencias de contacto en los Andes peruanos. Y de acuerdo a la información que ellos nos entregan, en el ser humano el ADN, que tiene la esencia de la evolución, ha sido creado hace miles de millones de años. Lo que pasa es que han habido distintos proyectos a lo largo de la humanidad que se han ido generando condiciones, pero
seguramente se han ido bloqueando y algunos cuantos han ido trascendiendo en el tiempo. Es más, tenemos información de que en las montañas de lo que vendría a ser el Capac Ñan o Camino Inca, los campesinos veneran mucho porque le llaman el Apu. Lo llaman Apu porque es un ser alto. Pues bien, en este lugar de la montaña del Zaguaciral es que hemos recibido información que después le hemos verificado también bibliográficamente, y es que existen seres que provienen del planeta Apu viviendo en bases subterráneas dentro de la Tierra, y uno de ellos se llama Apuka Titi y tiene más de 900 años y vive físicamente dentro de la Tierra, ¿no? Entonces, por supuesto que nosotros somos parte de esa semilla, ¿no? Los que estamos habitando el continente sudamericano. Y este tipo de seres pues están viviendo en un estado especial y solo por invitación se puede llegar ahí. Es más, hay otro ser que se llama Aputilca, que por información que tenemos dice que existe un consejo de 24 seres de Apu que tienen entre 200 a 900 años. El líder de ellos es el que tiene 900 años físicos y que existe un consejo de sabios que son los que hace 20.000 años decidieron emigrar de lo que vendría a ser el Cusco antiguo porque sabían del cambio que iba a haber en el planeta Tierra, es decir, el hundimiento. Estamos hablando de más de 20.000 años atrás, estamos hablando más atrás del hundimiento de la Lemuria. Esos seres, sabiendo que eso iba a ocurrir, decidieron salir, dejar todas las estructuras que habían y buscar lugares donde iban a estar protegidos para ese cambio climático, que efectivamente ocurrió. Claro, ahora, al momento que ellos llegan a nuestro planeta, su principal objetivo, ¿cuál fue? Bueno, en primer lugar era volver nuevamente a ubicar al ser humano y ayudarlo a que progresivamente comience a despertar esa conciencia que hay en el interior. Pero eso tiene que ver con los códigos evolutivos en el ADN, ¿no? Este proceso naturalmente no es de la noche a la mañana, sino es un largo proceso en el tiempo. Como hablaba al comienzo, el bisabuelo activó del código 0 al 18, ¿no? Y así cada generación va a ir activando. Entonces, la diferencia es que en estos últimos años, hablando de los últimos 2.000 a 3.000 años hacia atrás, se ha dado un salto más rápido para poder ir activando este tipo de códigos, lo que antes no ha ocurrido, ¿no? Porque ellos saben y conocen que el potencial que hay en el ser humano es muy importante y hay una clave fundamental. La razón por la cual ellos están acá se llama el real sentir. La razón por la cual están acá se llama el real sentir. Es decir, nuestro ADN contiene un código que permite la conexión desde la Tierra con los mundos espirituales. Y eso se llama el real sentir. Perfecto. Actualmente, al 2016, ¿cómo las nuevas generaciones deben de entender estos mensajes que le han dado a usted? Y sobre todo, estos jovencitos, ¿cómo se tienen que integrar a esta información? Bien, este es un tema muy interesante porque ya es una tarea de nosotros los adultos, ¿no? Los que somos padres. Es que debemos empezar nosotros por ese cambio. En otras palabras, deberíamos acelerar el proceso de cambio, entender nosotros, porque nuestros hijos imitan lo que nosotros hacemos. Entonces, en la medida que nosotros comencemos a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, comencemos a tratar de lo que decimos, lo que pensamos, es lo que hacemos, será el mensaje que ellos recibirán, ¿no? En la medida que nosotros seamos coherentes y consistentes con nuestro sistema de vida, que es en el plano físico, en el plano emocional, mental y espiritual, pues nuestros hijos, que son las semillas, cuyos códigos están latentes, esperando las claves, tendrán la oportunidad de encontrar un hogar donde el padre aprenda a respetar a la madre, donde el padre sepa cumplir su rol, donde el padre sea el guía de los hijos y donde se le dé las condiciones para que ese niño pueda desarrollar las capacidades y talentos que trae. Y algo más, nosotros en este momento estamos haciendo, desde el año 2010 en adelante, lecturas del aura y de vidas anteriores a más de 1.200 personas, quienes han llegado a nosotros, y es ahí como podemos conocer la hoja de vida del ser humano, cuáles son los dones con que vienen, cuáles son los votos que tienen, cuáles son las creencias que le proponen en la vida, cuáles son las lecciones de vida, cuál es la labor, cuál es la misión, qué vidas anteriores han tenido, qué relación tienen con los padres, con los hijos, qué habilidades y capacidades traerían en esta vida como herramientas que les puedan servir para un mejor desarrollo. Claro, dentro de esta experiencia, ¿qué tanto ha influido casos como Sixto Paz, Ricardo González, Luis Fernando Mostajo, dentro de todo lo que usted ha vivido?
Bueno, cuando a mí me toca la experiencia de contacto, yo no sabía nada de Rama y tampoco los conocía, ¿no? O sea, yo puedo afirmar en ese momento que somos genuinos. Con el tiempo, sí lo he conocido a Mostajo, porque Mostajo empezó en Tacna, de donde yo vengo. He tenido la oportunidad de estar en contacto con él. A Ricardo González también lo conozco. Somos amigos. Es más, él nos ha apoyado en estas labores también de lo que es actividades para Ecos NeuroKids. Y desde aquí le envío un fuerte abrazo a Richard, mi buen amigo, a él y a Sol. Pero nosotros nos hemos desarrollado directamente en Tacna. Tacna queda al sur de Perú y más o menos está a 20 horas en camino a Lima. De manera que nuestras experiencias han sido únicamente y directamente con los guías de APO, los seres de APO. Claro, porque él también trae mucho todo este asunto, ¿no? Y actualmente está difundiendo mucho todo lo que tiene que ver con esta información. Bueno, los tres están haciendo una labor muy importante y algo que hemos entendido, ¿no? En realidad, cada persona tiene que hacer lo que le corresponde como rol en la vida. No todos tenemos que estar en el mismo camino ni haciendo lo mismo, pero sí tenemos que estar en acción. Y lo importante de esto es la sinceridad para todo lo que se hace en la vida. Perfecto. ¿Primera vez en México? Bueno, estuve hace 20 años y llegué a Chichén Itzá y ahí tuve una experiencia ahí en Chichén Itzá. Vine después al año de haber tenido la experiencia de contacto en Tacna, en Chusuco. Okay. Y aquí me encontré con un personaje, bueno, si lo puedo contar. Sí, desde luego. Estábamos en Chichén Itzá. Okay. Y veníamos con un grupo de personas porque hubo un congreso interamericano de contadores. Yo era el vicedecano del Colegio de Contadores Públicos en Tacna, pero no vine a mi conferencia, sino vine a reconocer todos estos lugares. Y lo curioso fue que en una oportunidad, cuando estábamos recorriendo Chichén Itzá, la temperatura acá pues es fuerte. Allá en Tacna el calor más, digamos, de verano es 19 grados y acá ya estábamos en 30. Y entonces, en el grupo que estábamos, había una persona que vestía de una manera diferente. No usaba coloretes, no usaba nada para las uñas y andaba con un tipo de calzado medio extraño. En un momento determinado, mientras descansábamos por la calor que hacía, se va a una especie de arbolito en una pequeña montaña, se pone a meditar y es ahí cuando llama mi atención. Y cuando me acerco, esta persona me miró a los ojos y me dijo, yo sé de dónde vienes y sé lo que te ha pasado. Y tienes abierta en la columna, en la parte de la médula espinal, algunos puntos que yo te voy a ayudar. Y saca unos cristales y me hace un trabajo y efectivamente encuentro la tranquilidad. Y ahí es cuando me relata y me dice, yo provengo de lo que ustedes llamarían retiro interior. Yo vengo de uno de los cenotes y mis abuelos de aquí se han conectado con tus abuelos del Paititi. ¿Qué sabes del Paititi? Nada, le digo, no sé nada, ¿no? Entonces le digo, llévame a tu lugar, ¿cómo te llamas? En mi lenguaje es un poco difícil de decirte, pero en el español significa espejo de luna. Y tú vas a volver. Así le digo, ¿cuándo voy a volver? Con mis amigos, no, vas a volver cuando pase el tiempo, porque todavía me mostró un mapa, me mostró unas montañas, porque todavía tienes que subir, crecer y aprender. Y ahí ahora han pasado 21 años para venir. Y he subido montañas, Ausangate, Salcantay, todas las montañas habidas y por haber en el Perú, de más de 6.000 metros sobre el nivel del mar. Qué barbaridad. Y ahora nuevamente está en México. Ahora nuevamente y voy a ir a Chichén Itzá para cumplir. Entonces, este personaje venía de ese retiro interior en cumplimiento de una profecía que se cumplió ese año, el 21 de marzo, y una de las ceremonias más importantes en América fue en Chichén Itzá y ella había estado ahí. Fíjese nada más. Coincidencia, conocimiento. Ella, cuando yo le dije, ¿por qué no me llevas a tu retiro? Me dijo, ¿para qué irías ahí? Porque ahí se lleva un tipo de vida muy diferente de donde tú provienes, ¿no? Allí no tenemos papá, todos somos padres, todos somos hermanos y vivimos en comunidad. Yo he salido a la superficie en cumplimiento de una profecía semanas antes del 21 de marzo del año 1995. Y a mí me ocurre la experiencia en noviembre del año 94. Y yo estoy aquí en Chichén Itzá en los primeros días entre fines de agosto y primeros días de septiembre del año 95. Y por aquella época me hace un dato inclusive, me dice, se está emitiendo una energía de los retiros interiores hacia afuera que está siendo captado por pintores, cantantes, artistas, escultores. Y me menciona que en aquella época un cantante que va a dar mucho que hablar se llamaba Ricky Martin y no era conocido todavía. Y en ese mes lanza un disco, que no recuerdo el nombre, es uno de los primeros. Todavía no era conocido.
Y así, me vio cosas que iban a ocurrir más adelante. Qué barbaridad. Pues qué interesante, pues. Muchas gracias por esta entrevista y bueno, pues gracias. Bueno, nuevamente muchas gracias y reciban desde nuestro corazón un abrazo energético de Perú.